Bien, pues buenos días a todos, bienvenidos a esta casa de la Iglesia, la casa de la Conferencia Episcopal. Es la primera rueda de prensa de este curso. Nos estrenamos con la novedad de esta jornada mundial del migrante y del refugiado. La novedad es que se hace en septiembre, no es la novedad de la campaña, porque es una campaña que lleva 105 años en la vida de la Iglesia, la preocupación de la Iglesia por los migrantes, por los refugiados. En esta ocasión, el Santo Padre ha querido que se celebraba en enero hasta ahora. A partir de este año se celebra en septiembre. Por eso es y será la campaña con la que comenzaremos los cursos habitualmente. Será siempre nuestra primera rueda de prensa del curso. Para hablar de este tema, en esta ocasión, esta jornada del mundial de los migrantes y refugiados lleva como lema: no se trata solo de migrantes. Tienen ustedes el cartel de la jornada. Y para hablar de esta jornada está con nosotros el presidente de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal, don Luis Quinteiro. Monseñor Luis Quinteiro es el obispo de Tui Vigo y es obispo presidente de esta comisión desde el fallecimiento de don Juan Antonio Menéndez el pasado mes de mayo. También está con nosotros, como no podía ser de otro modo, José Luis Pinilla. Él es el director de esta comisión aquí en la casa. Y está también para hablar de este tema con nosotros Jesús Miguel Zamora, el secretario general de CONFER, que nos puede dar esa visión de la vida religiosa, de cómo se atiende, cómo se acompaña el mundo de la migración, cómo lo acompaña la Iglesia en nuestro país. Vamos a comenzar esta rueda de prensa con las palabras de don Luis Quinteiro, explicando el mensaje del Papa, el mensaje de los obispos, la importancia de esta campaña para la vida de la Iglesia. Don Luis. Muchas gracias, don José Javier. Muchas gracias a todos ustedes por haber tenido la amabilidad de venir aquí a transmitir esta convocatoria de la próxima jornada mundial del migrante y del refugiado. Como ustedes perfectamente saben y han dicho al comienzo, alguna persona de ustedes, estamos ante un tema decisivo, importante. Para la Iglesia, por supuesto, el Papa Francisco nos lo viene reiteradamente pidiendo a toda la Iglesia, a todos los obispos, todas las diócesis, y eso es también un reto para esta humanidad en la que vivimos. El tema de las migraciones, el tema de los descartados, de los refugiados, de tantas personas que están ahí excluidas, no es solamente un tema que preocupe y ocupe, como tiene que ser los creyentes, sino que es algo que cualquier persona que viva en este mundo tiene que sentir esa llamada de atender a los que realmente lo necesitan. En este sentido, el mensaje del Papa, el lema de esta campaña, tiene que ver mucho con eso. No se trata solo de migrantes. Es decir, evidentemente los migrantes, los refugiados, las personas de la trata, tantas personas necesitan la ayuda urgente. Pero también tenemos que tener cuidado de que no se nos vaya el ser humano por las grietas de nuestras rendijas. Que la sociedad, que la humanidad, que el ser humano no pierda su dignidad. Al final, nosotros mismos estamos siempre en juego, en los grandes interrogantes morales de la humanidad. Yo quisiera, ante todo, hacer un recuerdo profundamente cercano y agradecido a mi predecesor, a Monseñor Juan Antonio Menéndez. Don Juan Antonio ha sido obispo de la diócesis de Astorga y ha asumido su responsabilidad al frente de la Comisión Episcopal de Migraciones con una ilusión enorme. Ha trabajado incansablemente, se ha preocupado por ponernos a todos
en directa conciencia ante este problema, pues se tomó muchos retos, don Juan Antonio, y se ha muerto joven. Que el Señor lo tenga en la paz, que le premie sobre todo todos los esfuerzos que ha hecho en el campo de la vida pastoral como obispo y como sacerdote, y especialmente le agradecemos hoy esta entrega absolutamente generosa y también particularmente bien encaminada de este tiempo dedicado por él a esta comisión, como presidente de esta comisión. Él, don Juan Antonio, nos ha puesto muy bien en el camino. En estos últimos años las cosas pues han tomado dimensiones muy preocupantes. Y él estuvo ahí ayudándonos a todos, empujándonos a todos, y nosotros queremos seguir esa senda. Queremos seguir la senda de una llamada constante, de una preocupación porque todos, y especialmente ustedes, los medios de comunicación y sus responsables, traten de transmitir esta preocupación que nos afecta a nosotros desde la Comisión como creyentes, pero que nosotros queremos compartir con todas las personas, y de hecho estamos trabajando en tantos proyectos con gente que no va a ese reto por creyente, sino por persona humana. Y queremos compartir con todos porque estamos convencidos de que esta llamada de la Iglesia, del Santo Padre, Papa Francisco, es una llamada, como nos dice muy bien Papa Francisco, es una llamada absolutamente prioritaria. Absolutamente prioritaria. No podemos quedarnos en la contemplación de escenas tan graves como están sucediendo en nuestro entorno. Los tenemos aquí. Los tenemos aquí. No es lo que ocurre allá lejos. Es algo que está en nuestro día a día. En nuestro día a día. Yo quiero invitarles a que al menos reparen un poco en el mensaje del Santo Padre con motivo de esta jornada y que nos traza pues esto que les decía inicialmente, de que el reto de la emigración, las migraciones, es un reto absolutamente prioritario y que va con nuestra propia condición humana, con nuestra responsabilidad humana. Tanto aquí no es una cosa de un gobierno, de otro, es del mundo entero. Es un reto global, como hoy se dice. Entonces, yo quisiera transmitirles esto que el Papa nos va comentando en este mensaje, con textos evangélicos y con aplicaciones concretas. Va tomando 7 textos del Evangelio, de la palabra de Dios, y luego él va encontrándole a cada uno su propia explicación y su propio compromiso en la vida de hoy. Por ejemplo, el punto que él explica, por ejemplo, en el número 3, cita el texto de un samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y al verlo se compadeció. Cita el texto del buen samaritano. Conocemos todos de Lucas 10:33. Y entonces dice el Papa, no se trata solo de migrantes, repitiendo el texto del lema, se trata de nuestra humanidad. Y así va repitiendo, se trata de la caridad, se trata de nuestra persona, de nuestra dignidad, y en definitiva viene a decir, tenemos que tomar clave como punto de referencia que el Evangelio habla de que los humildes tienen que pasar a otro plano, nuestra consideración. Ese es el gran reto de la Iglesia, porque el Evangelio y en la palabra de Dios se nos dice que creer significa estar con los hermanos.
No se puede. Y la fuente de renovación de nuestras iglesias particulares, de nuestras diócesis, está en ese camino, sigue estando en ese camino. Evidentemente, Dios y el hombre no se excluyen, son factores o son dimensiones, son realidades que se complementan esencialmente. Los problemas del hombre no pueden adecuadamente tratarse si no es, lo decía el Papa Benedicto, sin referencia a Dios. La antropología es clave para entender lo que somos. Y tampoco se puede decir, como decía el apóstol San Juan, que no amaremos a Dios y no amamos a los hermanos. Es una mentira, es una mentira. Por tanto, creo que el Santo Padre Francisco, en este tema de la inmigración, que lo ha tomado de su mano, que lo ha tomado como algo que quiere él personalmente estar tan cerca y de manera inmediata, creo que nos sitúa ante uno de los grandes retos que tiene la Iglesia y que tiene la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. El material, la carta del Papa con motivo de esta Jornada Mundial está entre los materiales que les hemos entregado en la revista que ha preparado la Comisión de Migraciones. El director de la Comisión de Migraciones es José Luis Pinilla. Él es el que nos habla de los materiales de la jornada y el sentido de esta campaña. Muchas gracias, Josécho. Gracias, don Luis. Y gracias a todos ustedes por venir a esta primera rueda de prensa, que, bueno, pues es una gozada que sea sobre las migraciones, porque la Iglesia quiere que sean precisamente a los migrantes, los está colocando como a todos los pobres en el centro de su actuación. Yo voy a intentar transmitirles pistas para que en su trabajo ordinario puedan calibrar o recoger lo mucho que la Iglesia está haciendo y que con la disculpa, si me permiten, la expresión de la Jornada Mundial de Migraciones, pues se redobla, se visibiliza y se intenta que se multiplique. Voy a hacer una exposición que va a tratar de un breve comentario de los dos mensajes del Papa y los obispos, de la acción, cómo eso se traduce en las acciones que en la Iglesia española se intentan visibilizar el mensaje del Papa y los obispos, y consideraciones sobre la tarea que se está haciendo al respecto. El mensaje del Papa y de los obispos que tienen ustedes lo tienen bien contenido en esa revista especial que siempre se hace, donde no solo están los mensajes, sino que más para abordar el trabajo no solo de este día, sino de todo el año respecto a la Iglesia de las Migraciones, recoge muchísimos otros materiales. Entrevista a Elena Maleno, realidades de intervención con catedráticos, ofertas de trabajo pastoral, ofertas de trabajo social, etc. Ahí yo creo que, como motivo de la jornada, tiene un panorama muy extenso de lo que la Iglesia española hace, ¿no? El mensaje del Papa, como ha dicho muy bien don Luis, aterriza en 7 puntos clave, que también están recogidos, como tienen ustedes en esa revista, que intentan también traducir un mensaje genérico, general más que genérico, y no se trata solo de migrantes, que el Papa en su mensaje hace como un buen fotógrafo ampliar el foco, porque cuando hablamos de migrantes hay que enfocar, no desenfocar, sino ampliar el foco y ver que cuando se habla de migrantes está hablando de muchas cosas más, o está afectando muchísimas cosas más, a las personas, a la humanidad, a la pobreza, a los excluidos, a nuestros miedos, a nuestros sueños, a nuestras esperanzas. Esa clave de los 7 puntos que el Papa traduce su mensaje nos parece importantísimo. Y es lo que han hecho los obispos también en su mensaje. Los obispos, claro, claramente desde la perspectiva de hacer aterrizar ese mensaje en la realidad española, el Papa global, los obispos españoles lo refieren a la realidad de nuestra España, pues lo que hacen es intentar particularizar ese mensaje, como no podía ser de otra manera. Y en ese sentido, pues van haciendo aterrizar, y luego las delegaciones de migraciones imprescindibles, las delegaciones en la transmisión del mensaje, lo que intentan es transmitirlo en distintos actos, distintas acciones, distintas ofertas, distintas sugerencias, que son muy variadas y muy ricas, como muy brevemente aludiré a algunas de ellas. El mensaje de los obispos, traduciendo el mensaje del Papa a la realidad española, lo que están
intentando es apuntar claves que son fundamentales para el aterrizaje. Recogen el mensaje del Papa sobre la centralidad de la persona humana y por eso tienen párrafos que a mí me parecen muy potentes respecto a lo que es el acudir a la defensa de los derechos de las migraciones, acudir a todo aquello que está vulnerando su dignidad. Hacen referencia, ahí el mensaje de los obispos lo tienen, precisamente a realidades como los niños de la calle, como las mujeres víctimas de la trata, a aquellos que no tienen otro amparo muchas veces más que llamar a la puerta de la iglesia para ser atendidos. Hace referencia evidentemente también a situaciones concretas de vulnerabilidad en España. Nos llegan muchas realidades como son las de los centros de entrenamiento. Los obispos piden su cierre expresamente y de manera formal, están pidiendo atender a las dificultades que tienen frontera. Ahí ya se están pronunciando, como se pronuncian con la red Migrantes con Derechos, con otras instituciones eclesiales, en el mensaje común de la Iglesia al respecto. Eso cómo se traduce en la campaña que teóricamente se inicia este domingo 29, que ya se comenzó con una misa especial por el migrante televisada por la televisión nacional el primer domingo del mes. ¿En qué se traduce? Se traduce en multitud de herramientas y pronunciamientos y de incluso movilizaciones a propósito de esta campaña. Les voy a mencionar algunas de ellas, pero como les decía al principio, la labor de las delegaciones es para hacer aterrizar este mensaje. Les pongo ejemplos concretos. La diócesis de Cádiz. La diócesis de Cádiz lleva ya todo un mes haciendo actividades a propósito de esta campaña. Círculos del Silencio, no solo en Cádiz, sino en muchas diócesis. La particularidad de Cádiz es que la hace precisamente al mismo tiempo que la hacen diócesis del norte de Marruecos. Es decir, a la misma vez, de un lado y de otro lado, de una orilla y otra, se están transmitiendo la importancia, la centralidad de los migrantes, fenómeno que marca nuestra época, como decía el Papa Benedicto. Diócesis de Burgos, distribuyendo sus acciones por toda la diócesis, como hacen en Madrid con la marcha promovida por la Mesa de la Hospitalidad, como hace en la diócesis por ejemplo, del País Vasco, que se desplazan todos los emigrantes hasta Loyola para tener allí una caminata, como ejemplo de la caminata de los migrantes. En fin, la diócesis de Valladolid, que va a la Cruz de Lampedusa, y con ese motivo va a hacer un montón de actos que terminan con una marcha que culmina con una declaración en un círculo del silencio. Es decir, son montones de reflejos concretos de esta actividad que surge a partir de esta campaña. No olvidemos algo que está teniendo mucha resonancia porque es un fenómeno que se está visibilizando últimamente con mucha más fuerza, todo lo que tiene que ver con los fenómenos diferentes a la migración que atentan gravísimamente a la dignidad de las personas humanas, como es la trata de personas. Mujeres víctimas de la trata, menores no acompañados. A lo largo de toda la diócesis española, la tenemos ya pedida hasta el 2021, se está promoviendo una exposición fotográfica elaborada por la Comisión, por el Departamento de Trata de Mujeres en Riesgo, que visibiliza, sensibiliza sobre el fenómeno, un fenómeno muy asociado a la migración. Muchas personas están vendiendo su cuerpo para poder llegar a los países de destino. Detectar estas situaciones es la labor que se concretiza en esos montones de años. Hay pronunciamientos, hay declaraciones, ya se están preparando para el acto central de la jornada de migrantes que se organiza normalmente en la iglesia central de cada diócesis, las catedrales presididas por el obispo, con participación muy numerosa de muchos migrantes, visibilizando la riqueza que los migrantes nos están aportando. Todo este culmen de actos y todos montones de detalles, esta vez tiene una peculiaridad en la campaña de este año, y es que por petición misma del propio Vaticano, encargaron a la Conferencia Episcopal Española que hiciera una campaña en conjunto con un país, digamos, del sur, con la República Dominicana, de tal manera que los materiales que nos vienen desde el sur y nosotros aportamos desde el norte sean el mismo material para todos los ambientes. En ese sentido, materiales de esta campaña y las acciones también se están haciendo conjuntamente con la Conferencia Episcopal Dominicana y la Conferencia Episcopal Española, que allí lleva trabajando, como saben ustedes, bastante estos temas, entre otras cosas, habiendo tenido la gracia, la suerte de haber podido contar con los dos secretarios que llevan este ministerio,
el secretario Fabio Baggio, lo tuvimos 3 días, compartiendo la realidad del mensaje del Papa sobre esta realidad, y últimamente, como saben, el foro con obispos y en personas relacionadas con el ámbito de la mediación eclesial, como Michael Cerny, recientemente constitucional, que también es uno de los subsecretarios. Es decir, todo esto ya se estaba concibiendo como materiales para desembocar en lo que se concentra en este día y que queremos que se prolongue. Por eso los materiales que se hacen, los materiales que se tienen, lo que las diócesis están impartiendo es precisamente esta realidad que necesita ser prolongada. La atención al pobre inmigrante no puede ser flor de un día. Eso es lo que la Conferencia Episcopal y la Comisión Episcopal de Migraciones, porque nos impulsó muchísimo don Juan Antonio Méndez y ahora el continuador, pretende hacer. No es flor de un día. En ese sentido contamos, gracias a Dios, con la colaboración de muchísimas instituciones de Iglesia con las que estamos comprometidos. La red de migrantes, como de que les citaba antes, es una de las claves fundamentales para este mensaje, para unificar a la Iglesia. Tenemos la voz imprescindible de los religiosos, el testimonio de don Jesús Zamora nos abundará ello. Tenemos a Justicia de Paz, tenemos a Cáritas en su labor imprescindible, otras veces también se ha sido acompañada por los responsables de Cáritas, y lo que pretendemos es crear esa dimensión de comunión eclesial para a una sola voz poder colocar al migrante en el centro de la actuación de la Iglesia y seguir el mandato del Papa, para lo cual el mejor referente que tenemos es, evidentemente, como él nos repite muchas veces, el Evangelio. Muchas gracias, José Luis. Miguel Zamora es el secretario general de la CONFER, una de estas instituciones dentro de la Iglesia que tienen un trabajo de especial cercanía y atención a los migrantes y que nos va a dar cuenta de ese trabajo que se realiza. Pues muchas gracias, Josécho. Buenos días. Y gracias también por estar aquí, porque creo que vuestra labor de transmitir de una manera muchas veces el Evangelio. Muchas gracias, José Luis. Miguel Zamora es el secretario general de la CONFER, una de estas instituciones dentro de la Iglesia que tienen un trabajo de especial cercanía y atención a los migrantes y que nos va a dar cuenta de ese trabajo que se realiza. Pues muchas gracias, Josécho. Buenos días. Y gracias también por estar aquí, porque creo que vuestra labor de transmitir de una manera escrita, audiovisual, a toda la gente que nos dirigimos, pues todo lo que aquí se va reflejando, creo que es una labor extraordinaria para multiplicar las cosas en beneficio de aquellos a los cuales nos dedicamos. Cuando se está hablando, pues la vida religiosa no tiene otro papel que asumir aquellos elementos importantes que tienen que ver con esta jornada del inmigrante y del refugiado. Y veíamos el mensaje del Papa, yo creo que automáticamente veíamos también al seno de nuestros fundadores. Nuestros fundadores en un momento determinado se dan cuenta de una necesidad que está ahí, y tratan de dar respuesta a esa necesidad. Y resulta que hoy la vida religiosa, heredera también de esos compromisos, se da cuenta de que hay una sensibilidad grande en un problema que hoy es grande, que es el problema de la migración. Y ante eso la vida religiosa no se queda al margen, sino que trata de dar respuesta a través de iniciativas, de muchas iniciativas. Evidentemente no nos creemos que nosotros seamos los únicos que estamos trabajando en este momento en este tema. Se ha aludido que hay un trabajo conjunto no solamente con otras instancias de iglesias, sino también con otras instituciones religiosas, de vida religiosa, de trabajo conjunto, de iniciativas pues muy bonitas. Y como decía José Luis, el Papa pretende ampliar el foro y resulta que la vida religiosa pretende también ir concretando algunas de estas realidades de por dónde se está trabajando en este momento. Las iniciativas son muchas, iniciativas de todo tipo. Yo tengo aquí recogidas, porque estamos haciendo desde CONFER una estadística de por dónde se está trabajando en este momento por parte de las instituciones. 30 instituciones y 30 congregaciones, pero hay muchas más que están atendiendo casas de acogida, centros de menores, hogares de emancipación. Incluso las propias comunidades religiosas están acogiendo dentro de su propia estructura personas que van llegando al hilo de la necesidad que va surgiendo. Desde ahí vemos que lo que dice el Papa, pues nosotros no lo podemos echar en falta. No son solo migrantes, son personas humanas.
Y ante eso, ante un hermano que se presenta con una necesidad, no nos cabe otra cosa que abrir nuestras puertas, las puertas de nuestras comunidades o bien las puertas de nuestras iniciativas, que constantemente yo al menos voy notando que lo que va llegando a Confer pues es una necesidad de ir abriendo fronteras, de ir abriendo cauces, de ir proponiendo iniciativas desde todos los campos. En muchos de los aspectos, pues evidentemente aquellos que tienen una relación más directa, sobre todo las comunidades que viven en el sur, pero no solamente ellas. Por esto, nuestra pretensión queremos que no sea tampoco flor de un día. Este es un trabajo continuo que vamos haciendo, trabajo donde la realidad de nuestra propia vida religiosa pues es una labor de sensibilización, es una labor también de denuncia, es una labor de ir acompañando todos estos procesos con la idea de, bueno, pues de cumplir aquello que siempre el Evangelio pretendemos que sea nuestra norma fundamental. Y por eso, como decía antes, no queremos hacerlo solos. Y desde el año 2015, pues una iniciativa muy bonita que va consolidándose también, que es la iniciativa que llamamos Migrantes con Derechos. 4 instituciones, Confer, Justicia y Paz, Cáritas y la Comisión Episcopal de Migraciones, pensaron en un momento que era necesario tener una voz común a la hora de plantear este tema y a la hora de ofrecer a la sociedad una palabra única. Y desde ahí, pues ir viendo de qué manera nuestras actuaciones tienen que ser conjuntas. De tal manera que la red Migrantes con Derechos es una red que en este momento queremos que también se vaya ampliando de una manera fuerte en cada una de las diócesis. Y de hecho es testigo esta red Migrantes con Derechos de 2 iniciativas. Son muchas, pero simplemente por resaltar 2 iniciativas. Una iniciativa que vamos realizando en estos últimos años, alrededor del mes de octubre-noviembre, que lo llamamos Frontera Sur, donde nos reunimos con muchos de los agentes de comunidades, de personas, de voluntarios que están trabajando alrededor de la frontera sur de España, tanto en la parte española como en la parte marroquí, por captar un poco la realidad, por ayudar en que estas personas no se sientan solas, por hacer posible que haya un trabajo también conjunto y que se pueda seguir escuchando una labor de iglesia, un encuentro que vamos haciendo cada año. Y para sensibilizar también a aquellos que quizá a lo mejor viven un poquito más lejos de eso que llamamos la frontera sur, pues solemos también tener otra experiencia que la llamamos Tendiendo Puentes, donde un grupo de unas 20 personas hacemos pie en la realidad concreta de lo que se va viviendo en muchas de las comunidades y de los sitios de frontera, pues en Ceuta, en Melilla, en Nador, que las personas vean que de alguna manera todos queremos seguir colaborando también desde esa necesidad de ir encontrando respuestas a la problemática que va surgiendo. Las iniciativas de Migrantes con Derechos pues están ahí. Confer, desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene a la hora de ir haciendo causa común con otras entidades, pretende ir aportando aquello que es posible dentro de su perspectiva, y por eso Confer no quiere bajar la guardia. Yo me venía a la mente un poco esta realidad que hemos ido sufriendo hace poquitos días con el tema de Dana y todas la pérdida de vidas humanas y también la pérdida de bienes materiales, y mucha gente que se ha quedado en la calle, ¿no? Porque ha perdido todo. Y de repente, bueno, pues la administración al menos intenta paliar de alguna manera diciendo que está cercana a todos ellos para ver si podemos encontrar una salida. Y automáticamente mi pensamiento iba: ¿qué le ocurre a aquellas otras personas que por causa de la guerra, que por causa de situaciones adversas, tienen que salir de su país porque no hay nadie que les ayude o porque quieren encontrar una vida mejor? Bueno, yo creo que estamos en una situación donde es necesario también despertar la solidaridad, despertar la conciencia de la gente. Yo creo que hoy en día el tema de la movilidad no es un tema baladí, de la misma manera que el tema de la digitalización pues es un tema que estamos todo el día metidos dentro de este sistema,
el tema de la movilización humana, el tema de la migración, el tema de migrantes, de refugiados, es un tema que al menos desde la vida religiosa no queremos dejarlo pasar. Queremos ser conscientes también de ello, buscar las soluciones que podamos, unir nuestras fuerzas con otras instancias y trabajar juntos para ir dándole un sentido más global, más de iglesia, a aquellas necesidades que se vayan presentando. Por eso, toda esta campaña, todas las palabras del Papa, la palabra de los obispos, pues para nosotros, para la vida religiosa, nos da también una consistencia a la hora de decir, creemos que estamos en el buen camino. Hay todavía mucho que hacer, pero también, bueno, nos felicitamos un poquitín por aquellas pequeñas o grandes iniciativas que van surgiendo en pequeños núcleos en cada uno de los sitios y que yo creo que la vida religiosa también está aportando pues, su granito de arena a esta labor de ir paliando estas situaciones complicadas. Gracias. Muchas gracias. José Miguel Zamora, que es el secretario general de Confer. Va a haber un turno de preguntas ahora a ustedes, las cosas que quieran contarnos o preguntarnos. Pero antes vamos a ver un vídeo, uno de los materiales que ha preparado la Comisión Episcopal de Migraciones sobre el tema de esta jornada. Si les parece, nos vamos a echar un poco para atrás, así ellos lo pueden ver. Si levanta un muro, termina prisionero del muro que levantó. No entiendo la insensibilidad o no entiendo la injusticia. Justicia de hambre, justicia de explotación, que hace que una persona migre buscando cosas mejores, y la injusticia de quienes cierran las puertas. Los puentes son un invento de Dios, son las alas de los ángeles que Dios inventó para que esas alas sirvieran para conectar las cumbres de los montes, para pasar las orillas de los ríos, para que los hombres puedan comunicarse. Vídeo con las palabras del Papa, preparado por la Comisión de Migraciones. Abrimos un turno de preguntas en relación a esta cuestión de la jornada de migraciones. Seguramente hay temas que nos parecen interesantes de la actualidad, como la disputa de la Champions, por ejemplo, o algunos otros temas, pero vamos a hablar de la Comisión de Migraciones y de la jornada de migraciones, si les parece. No sé si hay alguna pregunta. Llegará el micrófono. Vale. Buenos días, Laura Ramírez de Europa Press. Yo quería preguntarles, lo primero, me da la sensación que es como la vez que de forma más contundente los obispos piden el cierre de los CIE en su mensaje, porque en la última ocasión, en junio, creo que pedían la revisión, pero bueno, quería saber si esta petición, ¿no?, de cierre, pues hecho porque se ha visto que han comprobado ustedes mismos que la situación es insostenible en estos centros. Y por otro lado, quería preguntarles, ante la repetición electoral, quería saber si les preocupa que se queden temas pendientes pues que tienen que ver con los migrantes, como por ejemplo la retirada de las concertinas que había prometido el gobierno, que iba a estar en 2020 retiradas. Pues si esta repetición electoral, la posibilidad de pues eso, que haya otro gobierno, pues les preocupa en el sentido de la migración, y si quieren hacernos también una valoración general por esta repetición de elecciones. Gracias. Bueno, en relación a las elecciones, me suena que la semana que viene hay una comisión permanente, seguramente habrá oportunidad de hablar de esos temas paralelos. En relación a la cuestión sobre los CIES... Sobre los CIES, sí, me dice don Luis que conteste yo al respecto. Efectivamente, a lo largo de toda
toda esta historia última, por ser cuando más visible era el tema de los centros de internamiento, siempre se han pronunciado los obispos. Y es verdad que ahora se pide en un mensaje episcopal conjunto el cierre de los mismos, pero en los años anteriores, a nivel individual, muchos obispos ya lo estaban pidiendo. Y en los mensajes de los obispos anteriores se dejaban caer frases como esta que ya anunciaban cuál era la postura episcopal. Es decir, todo lo que atenta a la ofensa de las situaciones de los derechos humanos de los migrantes debe ser evidentemente desterrado, ¿no? Y decían, no recuerdo con exactitud la frase, pero más o menos en uno de los últimos mensajes, si no recuerdo mal, decían, mientras existan los centros de internamiento, hay que respetar los derechos humanos mientras se buscan y se ofrecen respuestas alternativas a los mismos. Es decir, que ya desde hace tiempo se está pidiendo respuestas alternativas. Porque claro, nosotros, los obispos no pueden cerrar los CIES, pero sí pedir que se creen alternativas dignas para esas situaciones, como en muchos países. Yo lo recuerdo que eso lo decía con mucha claridad don Juan Antonio, obviamente en la última presentación de rueda de prensa, decía porque eso ofendía a la dignidad de los emigrantes. Don Ciriaco lo repetía con mucha frecuencia, los obispos en sus intervenciones diocesanas también lo estaban pidiendo, pero ahora una respuesta conjunta al respecto y ya con una clara definición respecto al cierre de los mismos, entre otras cosas porque están empezando a abrir incluso otros centros. Respecto al otro ya, don Luis. Bueno, pues respecto a este tema en cuanto a la historia, lo ha explicado y lo que se ha hecho hasta ahora, lo ha explicado bien don José Luis. Yo creo que en este tema tenemos que ser profundamente activos, tenemos que defender los derechos de los migrantes, pero en tantos campos, en ese campo concreto hay que respetar absolutamente la dignidad de las personas, pero hay muchísimos campos en los cuales los derechos humanos están siendo conculcados. Pensemos pues en el mundo del mar, pensemos en tantas situaciones como nuestra sociedad se están dando día a día. Y en este sentido esta comisión tiene el propósito permanente de acercarse cada vez más a esta realidad, conocerla en primer lugar, darla a conocer y, en la medida en que está en sus manos, cambiar. Vamos, preguntaba un poco si creía que esta repetición electoral podía afectar a estos temas que se quedan pendientes, como el tema de la retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. La señora habló del tema de la dignidad humana y el respeto a la dignidad humana y creo que va en esa línea el mensaje. Y respecto a los futuros gobiernos que vengan, nuestra preocupación es trabajar en colaboración con ellos y buscar pues eso que decíamos, que estas personas sean respetadas y por supuesto las concertinas pues no son un respeto para las personas. No sé si hay alguna pregunta más aquí. Sí, muy buenos días y muchas gracias por sus intervenciones. Esto es una pregunta, pero también es un centro de balón. Que alguno de el señor obispo, don José Luis o don Jesús, se pueden reflexionar un poco sobre el tema, ¿no? Porque yo vengo de un mundo más de prensa económica durante años y quería comentar un poco, pues que a lo mejor Laura preguntaba por los políticos, en fin, yo de algún modo por elecciones. De algún modo quiero sugerir o poner sobre la mesa un asunto que me ha traído la reflexión de don José Luis sobre la riqueza que los migrantes nos aportan y nos están aportando. Ahora en Google es difícil encontrar estudios un poco que cuantifiquen esto, pero algunos, por ejemplo, hay uno de hace unos años de la Caixa, donde en décadas pasadas explica un poco esta riqueza, por ejemplo, en mano de obra y en otras cuestiones, ¿no? Bueno, ahora que hay un problema de natalidad importante, bastante reconocido, y después que hay un fenómeno en España de despoblación, la cuestión que les sugiero es la posibilidad de unirse con catedráticos de economía,
para que también vayan aportando, si han pensado alguna vez en esta cuestión, que está interrelacionada, ¿no? Y que son movimientos a lo mejor transversales, como este de los jubilados que ha habido, pues no son estrictamente de partido, sino un poco el fenómeno de la despoblación en España o el fenómeno de la natalidad. Bueno, pues un poco es una pequeña reflexión por si a lo mejor pueden comentar algo que a lo mejor vaya aportando ideas al respecto. Gracias. No, José Luis les dará datos concretos que hay en esta perspectiva, pero yo le agradezco muchísimo esa pregunta porque plantea una urgente necesidad en nuestra sociedad y en concreto en el Estado moderno. Es decir, yo creo que están cambiando tan rápidamente las cosas en el entorno socioeconómico que es absolutamente imprescindible un diálogo con personas de todos los ámbitos, O sea, la Iglesia haría un gran servicio a la sociedad, pues contribuyendo a que se creen pues, ámbitos de reflexión y ámbitos de perspectivas de solución. Como usted acaba de decir, los problemas en este sentido no solamente cambian, sino que están cambiando de una manera pues veloz, muy veloz. El tema del abandono de los espacios que quedan vacíos, el tema de la natalidad, cantidad de temas y sobre todo el tema del trabajo. Es decir, en una sociedad pues se habla de muchas cosas hoy de cara para el futuro que nos fascina, ¿no? Que nos fascina. Pero pues que se va a quedar la gente sin necesidad de trabajar, por ejemplo. O sea, bueno, lo que sea, ya será, ¿no? Pero en todo caso, lo que no puede pasar es de que haya una grandísima proporción de nuestros mercados laborales donde la gente esté sin trabajo, los jóvenes. Y estos que vienen, los migrantes, vienen en busca de trabajo, además un trabajo que nosotros no queremos hacer. O sea, es una falta de consideración muy grande, muy grande. Y esto tiene que entrar en la conciencia social, ¿eh? O sea, no podemos meter la cabeza debajo y a ver qué piensan los demás por nosotros. Yo creo que una gran responsabilidad, y es a lo que el Papa nos está llamando permanentemente. Y es algo que no es fácil, porque ya veis, a veces la voz del Papa queda sola, ¿no? Pero yo creo, personalmente, que hay muchas personas que viven con una gran preocupación estos problemas. Personas del ámbito universitario, del ámbito de la economía, del ámbito laboral, del ámbito de las asociaciones. Hay una preocupación profunda en nuestra sociedad. Tenemos que encauzarla y tenemos que darle voz. A mí me parece que eso es imprescindible. Por eso le agradezco tanto su pregunta. Sí, como dice don Luis, por la referencia que nos ha hecho, vamos, yo no voy a citar ahora datos concretos de los estudios económicos, me remito a un dato fundamental y de un valor reconocido civil, eclesial y socialmente. El informe FOESA. El informe FOESA, fenomenal informe que elabora todos los años Cáritas, está detectando precisamente la aportación que la población migratoria está haciendo a las realidades, a la realidad española, no solamente en el ámbito de la población. Estamos hablando que dentro de, no lo sé exactamente, no lo recojan como dato fiable, pero dentro de 10 o 15 años pues se duplicará la necesidad de mano de obra en Europa, en España y en todos estos lugares, con lo cual si el descenso del índice de natalidad va cada vez más creciente, esa aportación de mano de obra, si queremos mantener el mismo estado de bienestar o el enriquecimiento que hacen pastoralmente a nuestras iglesias, habrá que contar con la riqueza, no solo económica, sino de persona humana. Informe FOESA y luego una labor muy importante donde estamos imbricados todas las realidades de iglesia al respecto de lo que usted dice. Confederados religiosos, Cáritas, etcétera, están en una campaña permanente muy difícil de transmitir para desmontar los prejuicios respecto a la llegada de migrantes, por ejemplo, con eslóganes tan fáciles como nos roban,
les estamos sosteniendo, la seguridad social, estamos imbricados todas las realidades de Iglesia al respecto de lo que usted dice. Cofrades religiosos, Cáritas, etcétera, están en una campaña permanente muy difícil de transmitir para desmontar los prejuicios respecto a la llegada de migrantes, por ejemplo, con eslóganes tan fáciles como nos roban, les estamos sosteniendo, la seguridad social, todas esas noticias difundidas así, sin fundamento, están desmontadas con informes estadísticos, hechos por lo que usted mismo nos dice, por expertos civiles, economistas, catedráticos de universidad, investigadores, están desmontando esa realidad. Falta de natalidad, aportación de los emigrantes a la realidad económica, pastoral y religiosa a la Iglesia y a la sociedad española. Eso es una evidencia que cualquiera con buena voluntad lo puede comprobar facilísimamente. Sí. Sí, al margen de cuestiones de tipo económico, yo creo que esta realidad nos hace ser enormemente humanos. Es decir, nos hace ser mucho más humanos, porque no cabe duda que ante lo nuevo tenemos también cierto miedo. Y siempre, bueno, andamos un poco con cierta prevención. Pero en la medida en que vamos asumiendo que hay una realidad nueva, que otra manera de entender la vida, otra manera de concebir las cosas, otra manera de entender incluso la fraternidad, yo creo que esto no nos lo podemos perder, porque eso nos hace ser más humanos, nos hace también concebir lo que el Papa nos dice que hay que ir construyendo una ciudad, la ciudad de Dios, ¿no? Esa ciudad donde todos nos vayamos hermanando cada vez más. Y al hilo del contacto que vamos teniendo con comunidades religiosas, donde tienen que ir cambiando incluso, pues a veces, la manera de entender a Dios, la manera de entender la fraternidad, la manera de acoger al distinto, al que no siempre ha ido a sus comunidades, esto nos hace ser tremendamente humanos. Y yo creo que ese es un valor que no podemos perder, que tenemos que seguir rescatando y construyendo. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta es si de toda la tarea que realiza la Iglesia, ¿no?, en la acogida y atención de las personas migrantes, también hay alguna tarea que esté vinculada a la incidencia política, ¿no? Hablar con los gobernantes, con las administraciones, para ver si de alguna manera se puede cambiar el rumbo de lo que vemos a diario, ¿no? Desde la Red Migrantes con Derechos estamos organizados en 3 comisiones. Hay una comisión de acogida, una comisión de sensibilización y una comisión de incidencia, donde el contacto que estamos teniendo con los políticos desde esa realidad pues también se está viendo. Ha habido varios momentos donde a través de la red se ha estado presente en el Senado, hablando con los senadores y teniendo también elementos de incidencia política. Las notas que solemos sacar también consensuadas de la Red Migrantes con Derechos también van en ese estilo de captar una realidad, pero también decir qué es lo que no nos gusta, qué es lo que va como denuncia, ¿no? Y toda la relación que estamos teniendo en este momento con diversos partidos para ver cómo están dando solución a este tipo de cosas es algo que no queremos perder. Por lo tanto, eso sigue estando ahí presente, ¿eh? Sí, en el día a día la cooperación, la relación con la administración es muy profunda. Por tanto, no es que eso esté así simplemente despejado. No, hay un trabajo conjunto, hay subvenciones para muchos casos y, por tanto, hay un trabajo pues muy fructífero, muy fructífero. Tal vez necesitaríamos en estos momentos pues tener opciones más claras, ¿no? Opciones más claras. Y saber que realmente aquellos que pasan necesidad en nuestra sociedad son muchos, pero además no se les presta la atención. Y eso es algo que está más allá de la pura necesidad material, es la dignidad del ser humano, porque somos todos iguales. Es decir, es una consideración de tipo personal, en la que hay que implicarse. Y por tanto, cuando una persona tiene que hacer opciones políticas, tiene que hacerlo en opción a eso. Y hoy día, gracias a Dios, de estos proyectos y estos planes y las cosas,
hay información, como ustedes saben muy bien. Como justo el obispo ha hablado del tema de acciones políticas, el viernes, creo que era el viernes, sí, en la presentación del Congreso de San Egidio, del Encuentro de la Paz de San Egidio, el cardenal Osoro hacía una llamada muy potente a la acogida de los migrantes, a pedir corredores humanitarios, como que es uno de los intentos de San Egidio que están eludiendo todos los gobiernos, y le respondía esa misma tarde o al día siguiente el señor Ortega Smith de Vox diciéndole que si la Iglesia quiere contribuir, que abra el Vaticano a la inmigración ilegal. No sé cómo lo ven desde su trabajo y desde su tarea cotidiana, conscientes del trabajo que hace la Iglesia precisamente con la inmigración ilegal. Pues miren, nosotros, aquí, tanto en esta presentación como en la labor de la Comisión y de todas las iglesias particulares de las diócesis, a nosotros nos preocupa fundamentalmente lo que el Papa nos dice primero, el Evangelio, la labor de toda la Iglesia, en todo el mundo. Nos preocupa el permanente esfuerzo que el Papa está haciendo porque este problema se convierta en un problema central de nuestra sociedad. Y nosotros aquí pues, lo que tenemos que hacer y queremos hacer es implicar, trabajar junto, auspiciar el trabajo de nuestras diócesis, pues de lo que están haciendo todos nuestros obispos, también el cardenal Osoro con tanto esfuerzo, y así estamos caminando todos. Por tanto, esta es nuestra propuesta y lo que hoy queremos reivindicar. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su presencia, por el esfuerzo de haber venido hasta aquí. La semana que viene, como les he dicho, tenemos comisión permanente de la conferencia episcopal, será el martes y el miércoles, tenemos la convocatoria mañana, pero ya saben, habrá rueda de prensa seguramente el jueves que viene a las 11. Hasta entonces que le den ustedes salida a esta jornada mundial de las migraciones para que la pongan en sus medios y para que la sociedad se sensibilice ante esta circunstancia. Nada más, buenos días. Muchas gracias. Las migraciones para que la pongan en sus medios y para que la sociedad se sensibilice ante esta circunstancia. Nada más, buenos días. Muchas gracias.